Otra edad, pensar desde el cuerpo. Para dar continuidad a los trabajos del séptimo congreso, pues continuamos con la mesa número 15 titulada El puesto de los cuerpos, sometimientos, revueltas, resistencias y rebeldías. Empezamos la intervención en esta mesa con la maestra en ciencias Berta Sáenz Almazán de la Universidad de Barcelona, con la ponencia titulada Pensar el cuerpo, pensar la interdependencia. Se les recuerda que tienen un tiempo de 15 minutos. Pues en su ponencia, por favor. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Ya me doy por presentada. En esta intervención yo que os querría proponer pensar una equivalencia para pensar, entre pensar desde el cuerpo y pensar la interdependencia. A ver qué os parece a ustedes como un marco para reflexionar. Entonces, pensar desde el cuerpo es sinónimo, a mi entender, de pensar nuestra condición interdependiente. La filosofía contemporánea, como sabrán, de cariz más ético y político, ha tendido a reconsiderar nuestro vínculo social, dejando atrás el menosprecio a cualquier tipo de dependencia o de lazo que acompañara el obsoleto ideal moderno del individuo autónomo e independiente. Entonces, una de las maneras más fructíferas de abordar este replanteamiento la debemos a la potente reflexión feminista. Y lo que os querría proponer hoy es recuperar la aportación de 3 autoras feministas a esta urgente revisión de nuestra autoimagen y de otras implicaciones éticas y políticas que esta conlleva. Entonces, en primer lugar, repasaremos las dos contribuciones imprescindibles a la formulación de la ética del cuidado, la de Carol Gilligan y Joan Tronto, para quien las conozca. Y a continuación recurriremos a Judith Butler, quien ha aplicado con mucho coraje muchas de las premisas de este sujeto interdependiente a reflexiones muy diversas, que van desde la lógica bélica a los movimientos de resistencia pacífica o a la responsabilidad ética, entre otros. Empecemos pues con la obra canónica de In a Different Voice, Psychological Theory and Women's Development, de Carol Gilligan, In a Different Voice, que es una feminista, filósofa y psicóloga estadounidense. En este libro, Gilligan se distancia de la interpretación de las fases del desarrollo y del ideal de maduración psicológica y moral de Loren Kohlberg. Todas estas referencias es para si os sirven, si las conocéis, pero básicamente Kohlberg lo que hacía era presentar una maduración diferenciada entre niños y niñas o mujeres y hombres y observaba limitaciones emocionales y racionales severas en el caso de las niñas y las mujeres en comparación a sus compañeros hombres. Entonces, gracias a la curiosidad de Gilligan, se puso de manifiesto que la sensibilidad de estas niñas, estas mujeres y esas jóvenes no era una versión parcial, limitada o imperfecta de una única concepción del desarrollo moral, sino que se afanaba a expresar otra concepción moral, otro rango de valores, otra imagen de lo que es y lo que debe ser el ser humano. Esas niñas y mujeres estaban hablando, dirá Gilligan, en una voz diferente que los oídos de los psicólogos eran incapaces de escuchar. Entonces, ¿qué vemos si escuchamos esta voz diferente? Por un lado, el mero hecho de reconocerla ya nos abre los ojos a la pluralidad y así deslegitima la pretensión de exclusividad, de universalidad del discurso hegemónico respecto a lo que es y lo que debe ser el ser humano. Y de esta manera también se destapa un sesgo que para Gilligan era importante en la psicología, en la sociedad estadounidense, en que la autonomía, la independencia se daban por hechos como valores indiscutibles. Carol Gilligan resigue esta comparación entre la mentalidad predominante y esta voz diferente, después veremos cómo llama estas dos posturas, en diferentes ámbitos. Inicialmente la observa en la manera en que tienen los niños, niñas, mujeres y hombres, los sujetos masculinos y femeninos, de resolver dilemas morales. Y aquí es especialmente interesante para quien lo conozca sus experimentaciones con el dilema de Heinz, que es uno diseñado por Kohlberg, que hacían los niños y niñas de entre 7 y 9 años. Para resumirlo, los niños tendían a resolver este dilema partiendo de la separación, o sea, de la convicción de que nadie debe nada a nadie y que cada uno tiene unos derechos inalienables que deben ser respetados. El niño cree, por lo tanto, que una derivación desde principios generales, como una deducción matemática, puede resolver un dilema moral desde los derechos, ¿no? Por otro lado, encontraríamos otra aproximación de la situación, una que reside más bien en resolver el problema escogiendo, una que no puede resolver el dilema, escogiendo entre las dos alternativas que se presentaban, que era o bien dejar a morir a una esposa enferma o bien robar al farmacéutico que tenía el medicamento para curarla. Entonces, desde el punto de vista de Amy, que es una de las niñas entrevistadas, la situación descrita partía ya de un fracaso moral.
en que ni las personas de la comunidad de la que formaban parte el matrimonio Hines, ni el propietario de la medicina, estaban siendo sensibles a las relaciones que los vinculaban. Y así las niñas creían que lo que resolvería el problema era visibilizar las consecuencias de esta falta de empatía y de apoyo, interpelando a la responsabilidad colectiva ante el sufrimiento de alguien, que es eso de lo que debía resolver la situación, no unas reglas universales ni tampoco un acto violento como sería un robo, ¿no? O bien dejar morir o bien robar. Entonces, este caso es una de las primeras muestras, porque hay muchísimas en el libro, de cómo esta voz distinta cambia los parámetros de evaluación del desarrollo moral. Las preguntas que proponían los psicólogos desde una ingenua neutralidad. Porque la niña en cuestión, Amy en este caso, no podía responder ante la disyuntiva de si es mejor dejar morir o robar. Y su silencio, su incomodidad ante la pregunta, su perplejidad ante la situación descrita, se han leído tradicionalmente como una incapacidad para el pensamiento abstracto necesario para resolver ese dilema, ¿no? Y para ser un ser moral completo. Afortunadamente, Gilligan da unos criterios para iniciar una nueva interpretación de este caso. Y de ahí es donde sale lo que quizás conocemos como la ética de los derechos y la ética de los cuidados. La moralidad de los derechos encuentra en la ley impersonal y abstracta la solución a los conflictos, que se presentan como un juego en el que unos pierden y otros ganan, y que concibe un problema, un dilema moral, como una cuestión de dominación injusta entre perdedores y ganadores. Por otro lado, la moralidad del cuidado parte de una situación de conexión entre los sujetos que se sustentan la comunicación, y encuentra o lee el problema moral en una cuestión de exclusión innecesaria de una red. Entonces, siguiendo este trabajo de Gilligan de dar credibilidad a la pluralidad, descubrimos que estas dos morales se sustentan también en dos imaginarios distintos respecto a las relaciones, y también con ello de lo que es favorable y de lo que es amenazante, lo que buscamos y lo que queremos evitar. Aquí estamos hablando todo el rato desde las generalizaciones del trabajo experimental de Gilligan. Evidentemente, cuando digo el niño o la niña, es una generalización, como comprenderéis. Pero bueno, siguiendo esta lógica, desde la perspectiva de los niños, las relaciones abrirían un espacio de violencia y de confrontación peligrosa, mientras que para las niñas ofrecerían un escenario de protección y de cuidado, ¿no? De amparo. Por otro lado, la responsabilidad para el niño, paradigmático, sería algo negativo que le obliga a contener sus deseos, a limitar sus deseos, mientras que para la niña la responsabilidad sería una obligación positiva de hacer algo proactivamente para los demás. Así pues, la interpretación típicamente masculina de las relaciones se resume en una imagen de una jerarquía, ¿no? De una pirámide, mientras que la femenina dibujaría una red horizontal. Entonces, con su cadante conciliador, para quien la hayáis leído a Gilligan, ella acaba afirmando que estas dos formas recogen dos verdades de la condición humana y que deben ser complementarias y que son amplias, o sea, son válidas y necesarias, estas dos visiones de la ética de los derechos y la ética de los cuidados. Pero yo creo que esta conclusión se debe matizar, porque no podemos olvidar que hay que compensar un desequilibrio del que se parte y por lo tanto se tiene que reivindicar lo que falta, ¿no? Lo que está como en una posición más débil, que es una ética sensible a las relaciones, más enfocada en la asunción de la interdependencia y en sensibilizarnos en los vínculos, que no el lenguaje que ya conocemos, típicamente individualista, de los derechos, ¿no? Y además esta lectura que se sitúa del lado del débil, ¿no? Que busca quién está excluido de la red, nos permite, y esto lo señala la autora también, encontrar resoluciones no violentas al problema de vivir juntos, algo que, si la habéis leído, interesa muchísimo a Judith Butler y es algo que explorará más adelante. Entonces, dejamos por sentadas dos lecciones esenciales de In a Different Voice, que son el reconocimiento de la interdependencia y una actitud que está de acuerdo con esa asunción, que pasa por una forma de ser, pues, éticamente responsable, que se hace cargo de los vínculos. ¿Qué podría añadir Joan Tronto a esta reflexión sobre el cuidado? Hemos dicho que hay dos contribuciones muy importantes en la ética del cuidado y la segunda es la de Tronto. Tronto pretende llevar esta reflexión a un horizonte político, mucho más amplio que el de Gilligan, y así afirma que, y aquí la leo,
que su objetivo consiste en ofrecer un atisbo a un mundo diferente en el cual el cuidado entre las personas es una premisa preciada de la existencia humana. Este mundo distinto estaría fundamentado en un respeto igual hacia las personas, que en su opinión no se puede conseguir si no es, la cito de nuevo, honrando aquello a la que la mayor parte de la gente dedica sus vidas, que es cuidar de sí mismo, de los demás y del mundo. Claro que se podría leer a Tronto como una mera traducción política de la reflexión de Gilligan, pero esta lectura, muy conciliadora, evidentemente, estaría suavizando demasiadas fricciones que la misma Tronto indica que se dan entre ambas reflexiones. El primer movimiento que distancia a Tronto de Gilligan consiste en que Tronto quiere separar deliberadamente la ética del cuidado de las mujeres. Tronto insiste en muchas ocasiones en la necesidad de pasar de una moralidad de las mujeres, que es como se la había denominado inicialmente, a una ética del cuidado. O sea, en otras palabras, está negando algo que para nosotros ya es muy evidente, que es que no hay nada inherente en las mujeres que permita asociarlas con la simpatía, los sentimientos morales, las relaciones, los afectos, y las separa del uso de la razón y de la universalidad. Hasta aquí, Gilligan podría estar perfectamente de acuerdo con Tronto, y yo de hecho creo que también que lo está, y se podría limitar a decir: mi trabajo es psicológico, es descriptivo, yo doy cuenta de lo que hay, pero no digo que eso es lo que deba ser, o no estoy describiendo la esencia de las mujeres y de los hombres, ¿no? Sin embargo, hay un segundo movimiento que creo que es más interesante y más fuerte de distanciamiento entre Gilligan y Tronto. La autora de Moral Boundaries, que es la obra más importante de Tronto, pone de relieve que ni siquiera es cierto que la actitud de asunción de la interdependencia sea más propia de las mujeres que de otros sujetos. Es decir, dice que el género no es el único eje que explica esta subordinación entre los que se ocupan de cuidar, estarían debajo, y los que anhelan a la autonomía y la independencia, y que solo pueden aspirar a cualquier cosa, evidentemente, porque han recibido y están recibiendo cuidados. Así, Tronto nos dice, y aquí la vuelvo a leer, dice: un descubrimiento más revelador es que las diferencias que Gilligan encontró entre hombres y mujeres, esta ética del cuidado, esta ética de los derechos, también describen las diferencias entre la clase trabajadora y la clase media, entre los blancos y las minorías étnicas. Y a continuación se refiere a la ética del cuidado como un fenómeno perfectamente, una lógica, digamos, perfectamente asumido e integrado en la cultura afroamericana, en el que dice abunda un tipo de razonamiento moral totalmente acorde con las descripciones que da Gilligan. Entonces, sin poder ahondar en este análisis cultural, sí que el mensaje de Tronto aporta una perspectiva que el feminismo ha integrado ahora mismo, que es el de la interseccionalidad, ¿no? Que es que queda claro que la cuestión del cuidado no se reduce a la diferencia sexual, sino que está sustentada e imbrincada con otras desigualdades, como es la de la raza y la de la clase, por lo menos. Entonces, vamos a saltar a lo que nos dice Judith Butler, que es la última de nuestras maestras de hoy, que nos muestra cómo esta reflexión se puede aplicar a otros ámbitos de nuestro presente. Entonces, esta sensibilidad de la condición humana interdependiente acompaña a la segunda Butler, para quien la conozcáis, que es la que no se centra tanto en la reflexión sobre el género y sobre la sexualidad, que es lo que la ha hecho más popular. Entonces, él la aplica a otras ideas, como se dedica a reflexionar sobre la guerra de Irak, por ejemplo, el conflicto de Israel-Palestina, los movimientos de resistencia pacífica y demás. Entonces, sin poder abarcar todos estos temas, sí que vamos a destacar un par de ellos que nos permiten ver qué nueva subjetividad individual y qué responsabilidad ética y colectiva se podría destilar de esta asunción de la interdependencia en el caso de Butler. Guiada por la pregunta ¿cómo poder dar cuenta de mí misma?, que aborda los límites y las posibilidades de la responsabilidad moral individual, Butler trabaja sobre una nueva comprensión del sujeto. Entonces, la autora discute principalmente una concepción idealizada del mismo como individuo autónomo al que se le puede pedir que dé cuentas de todo lo que ha hecho porque está desligado de toda influencia externa y por lo tanto se puede hacer cargo de todas las acciones, ¿no? Todo aquello en lo que participa. Por contra, ella defiende que el sujeto no puede entenderse nunca separado de su contexto social y político, del cual no es enteramente responsable, sino también un producto. Así pues, el sujeto no tiene control sobre lo que ella llamará sus condiciones de emergencia y tampoco de cómo se lo está leyendo, ¿no? De cómo se lo hace reconocible, como criminal o como sujeto anómalo o sujeto convencional. Con esta reflexión, Butler no pretende negar que tengamos responsabilidad personal, pero sí que quiere dar una imagen más realista del sujeto como de una entidad relacional
y de esta forma, en sus palabras, invocar una actitud de más humildad y generosidad, porque considera que esta comprensión de nosotros mismos permite entender, y aquí la leo, que necesitaré ser perdonada por lo que no puedo conocer del todo y me veré en la obligación similar de ofrecer perdón a otros que también están constituidos por una opacidad parcial hacia sí mismos. Aquí quería poder repasar un poco más qué es lo que ella reflexiona en el sentido en esta línea más a nivel colectivo, de qué sujeto nacional se genera que asume la interdependencia o que más bien se quiere entender soberano y apartado de los demás, pero no podremos hacerlo. Sí que me gustaría acabar diciendo, y leo ya el final y acabo, que Butler sí que cree que un modelo alternativo a una mentalidad engreída, adolescente, que da la espalda a nuestros vínculos, pasa por pensarnos desde el cuerpo, por reconocer que los límites que nos separan son porosos, como nuestra piel, y que gracias a esta existencia corporal podemos ser afectados al ver la vulnerabilidad del otro, al ver el potencial que tenemos de hacerle daño y poder afortunadamente también renunciar a este potencial devastador en pro de un mundo que sea habitable para todos. Me sabe mal no poder pasar por todos los temas. Muchas gracias por vuestra atención hasta el momento y espero que podamos seguir disfrutando de este congreso. Gracias. Perfecto, muchas gracias, maestra Berta. Le cedemos el turno de la voz al licenciado Iván Baniov, nuestro compañero de la Universidad del Nordeste de Argentina, con la ponencia denominada Genealogía de la Subjetividad Moderna, aportes epistemológicos para investigar sobre el cuerpo y el poder. Adelante, tiene 15 minutos. Muchas gracias. Voy a compartir una presentación, si es posible. No estoy encontrando. Bueno, voy a comenzar. Pantalla, abajo donde dice compartir pantalla, Iván, ahí lo encuentras. Sí, pero me abre... A ver si pongo... A ver ahí. No. Bueno, no importa. A ver cómo salgo. Ahí estamos. Bueno, no importa. Tenía un pequeño esquema para presentar. Bien, bueno, el objetivo un poco de mi ponencia es plantear una suerte de, por un lado, fundamentos epistemológicos de la genealogía y los lineamientos metodológicos de la genealogía entendida como una estrategia epistemológica. El problema quizás del que parto o que me motivó a hacer este trabajo fue, por un lado, que el autor que plantea o utiliza por primera vez, si se quiere hablar de un método, que en realidad es más una estrategia, no una metodología, que utiliza la genealogía es Friedrich Nietzsche, un autor del siglo XIX, en una obra llamada La genealogía de la moral. Ahí es donde, si se quiere, empieza a utilizar este método de una manera un poco más explícita, aunque podemos encontrar ya una perspectiva genealógica a lo largo de toda su obra, pero se considera que en el periodo último de su pensamiento es donde esta perspectiva genealógica se enfatiza aún más. El problema que encuentro un poco ahí es que Nietzsche no se encarga de explicitar teóricamente cómo es el funcionamiento de la genealogía, sino lo que encontramos en la obra de Nietzsche es una genealogía aplicada. O sea, ya encontramos a la genealogía operando y funcionando sobre diferentes cuestiones. Algunas de ellas voy a mencionar ahora. Entonces, lo que sucede por ahí es que la genealogía luego, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, con la obra de Foucault, sobre todo el Foucault de los años 70, va a cobrar una relevancia muy importante para lo que es la filosofía o los estudios biopolíticos, que tienen como objetivo analizar la manera en que lo político y el poder se agencia en el cuerpo y en la vida. Entonces ahí la genealogía va a cobrar una fuerte, digamos, presencia en los discursos de la segunda mitad del siglo XX y hasta hoy en día también es una estrategia muy utilizada también en todo lo que son los estudios de género, el feminismo, y sobre todo ahora también está aplicada en lo que es la biopolítica, por ejemplo, en la ética animal y en la biopolítica ya desde una perspectiva animalista, si se quiere,
o de lo que se denominaría la filosofía de la animalidad. Entonces, es una estrategia muy utilizada y Nietzsche no se encarga de explicitarla. Entonces, lo que me voy a proponer un poco es establecer los fundamentos epistemológicos y los lineamientos epistemológicos de la genealogía para tratar de establecer con claridad de qué manera comprender a la genealogía como una estrategia de análisis o una, si se quiere, una perspectiva analítica. No voy a hablar de método en el sentido clásico porque no se la puede entender como una sucesión de pasos donde uno sigue escalonadamente hacia otro progresivamente y se alcanza una verdad en el sentido cartesiano del término del método. Entonces, voy a continuar. Lo primero que tenemos, y una lástima que no pude hacer la presentación, lo primero que tenemos en Nietzsche es una genealogía aplicada a diversos campos, a la moral, a la ética, a la ciencia, a la política en cierto sentido también. Entonces, lo que yo hice es tratar de reconstruir y sintetizar de manera clara cuáles son los elementos que Nietzsche critica genealógicamente a lo que se puede denominar la metafísica de la subjetividad. Y ahí encontramos básicamente 5 elementos que Nietzsche critica genealógicamente y que esto va a servir, esta crítica a la subjetividad moderna, porque va a abrir la puerta a pensar el cuerpo o situar el cuerpo como objeto de reflexión filosófica, descentrando al sujeto moderno y metafísico de la reflexión filosófica, o poniéndolo en un segundo plano. Son 5 elementos. Bueno, el primer elemento que Nietzsche critica es la razón, y el enemigo que tiene, el interlocutor directo que tiene aquí es Sócrates. Para Nietzsche, la razón es un recurso evolutivo adquirido que se opone siempre a los instintos y a los sentidos. El segundo elemento es el alma. El alma es considerada por Nietzsche como una ficción metafísica que siempre se está oponiendo al cuerpo. Después tenemos el otro elemento, es el yo. Aquí el interlocutor es Descartes, y plantea Nietzsche que este yo es un error lógico-gramatical, generado por el lenguaje que se opone al ello. Y este ello, ¿se ve en mi pantalla? Ahí me estaban diciendo que por ahí se veía la pantalla. ¿Ahí se ve o no? Les decía que tiene activada la función para compartir pantalla. Ah, perfecto. Ahora sí. Listo. Ahí estamos. Ahí estaba diciendo entonces. Ahí está. La razón, Sócrates, el alma, que es una ficción metafísica para Nietzsche, se opone al cuerpo. El yo, que es otra forma de entender la metafísica de la subjetividad, es un error derivado del lenguaje. La voluntad y la libertad, cuando critica Kant, sostiene que la voluntad es una simplificación de un proceso fisiológico complejo y que la libertad no es más que una ficción derivada de las ciertas categorías metafísicas como la de sustancia y de causalidad. Y finalmente, el otro elemento que constituye esta forma en que el discurso moderno entendió la subjetividad es la conciencia. Y para Nietzsche la conciencia es una instancia psíquica de autocontrol que se opone al inconsciente. Entonces, ¿qué encontramos acá? Que en estos 5 elementos, estas 5 ideas que constituyen el discurso acerca de la subjetividad moderna, encontramos una suerte de tensión entre 2 elementos. Un elemento, si se quiere, estático, estable y hasta abstracto y metafísico, y un elemento que deviene de lo corporal. Entonces, el cuerpo podríamos sintetizarlo a partir de todas estas categorías como no solamente como la materialidad empírica física, sino que el cuerpo aludiría a lo instintivo, a lo afectivo, a lo inconsciente y a lo sensible. Entonces, en esta metafísica de la subjetividad organiza la experiencia humana para, de algún modo, encorsetar o regular y organizar la experiencia que podríamos denominar cuerpo o corporal, y que incluye todas estas características, estas cuestiones que le mencioné anteriormente. Entonces, esto es un poco como el resultado de la genealogía nietzscheana aplicada a, digamos, el modo en que la modernidad organiza
el discurso sobre el sujeto. Ahora bien, más adelante, bastante tiempo más adelante, y al comienzo de su etapa denominada genealógica, y por esto es importante la genealogía, sobre todo en la obra de Foucault, porque determina el modo en que él va a abordar una serie de problemas vinculados a las relaciones entre lo político, lo corporal y la vida, entendida como bajo el concepto de población. Y él, en la obra Lecciones sobre la voluntad de saber, que en realidad son una de las clases que él dictó de 1970 y 71, él incluye una lección sobre Nietzsche, titulada Cómo pensar la historia de la verdad sin apoyarse en la verdad. Y acá él plantea una serie de lo que para mí son los fundamentos epistemológicos de la genealogía. Y él plantea ahí una serie de afirmaciones que la voy a ir recorriendo un poquito rápido, que son las siguientes. Primero, él plantea que el conocimiento es una invención. ¿Qué quiere decir esto que es una invención? Que se opone a esta idea de que el ser humano trae en su naturaleza, digamos, en su esencia, la inclinación, entre comillas, natural por el conocimiento y por conocer la verdad. Acá Foucault, retomando a Nietzsche, va a decir que esto no es así, que en realidad el conocimiento surge de algún modo a partir de condiciones, digamos, fisiológicas y evolutivas. La segunda afirmación es que el conocimiento es una relación dinámica y jerárquica, el conocimiento es algo que se mueve, algo que fluye, algo que cambia y algo que se establece de manera jerárquica a través de principios de dominación. La tercera idea es que el conocimiento es perspectiva, o sea que representa siempre una mirada del mundo, una forma de entender determinada, y por lo tanto no puede hablarse de una objetividad en el sentido clásico. Y las otras afirmaciones, que no hay correspondencia entre el conocimiento y el mundo, es imposible esta idea de representación fiel de la realidad, y tampoco obviamente hay conocimiento en sí, no hay un conocimiento en sí en el sentido kantiano. Y finalmente, que de algún modo sintetiza varias de estas ideas, que el conocimiento es un fenómeno político, justamente por esta cuestión de las relaciones de jerarquía, estas relaciones de dominación y estas relaciones a través de las cuales se impone un discurso, se impone una verdad que pretende ocultar siempre el conflicto que constituye las condiciones de origen para algunos, y para Foucault va a ser de procedencia o de emergencia de un valor, una institución o una verdad. Entonces, esto constituye, en este texto sobre Nietzsche, están, digamos, a mi modo de ver, condensadas lo que son la forma de entender los fundamentos epistemológicos de la genealogía, pero todavía no vemos cómo Foucault entiende específicamente el proceder genealógico, que es lo que vamos a ver ahora. En otro texto sobre Nietzsche de 1971, un artículo que se llama Nietzsche, la genealogía de la historia, Foucault habla específicamente del hacer genealógico, de qué significa hacer genealogía y de cómo podríamos entender este proceder genealógico. Entonces estaría como dando un marco, entre comillas, metodológico a algo que Nietzsche no pudo hacerlo, por más de que él habla de la verdad, habla de las ficciones, habla de la metafísica. Nietzsche no plantea con claridad un modo de entender metodológicamente a la genealogía. Y Foucault sintetiza estas ideas nietzscheanas en 4 afirmaciones básicas: que la genealogía significa una búsqueda de la procedencia. Él no habla de que la genealogía busca el origen de los valores. Él se va a pelear con esa concepción del origen, porque el origen supone una idea de una suerte de inicio desde la nada, o un inicio inmaculado, cosa que para Nietzsche ni para Foucault es así. Y entonces él plantea que la genealogía es la búsqueda de la procedencia. ¿Qué quiere decir esto? Que debe centrarse en la herencia, los pliegues, las fisuras y las capas heterogéneas que inestabilizan al cuerpo. O sea, es ver de dónde viene una institución o un valor. La segunda es la búsqueda de la emergencia. La emergencia hace alusión al enfrentamiento, a la situación de conflicto, de tensión, de guerra, que, digamos, sirve de punto de surgimiento y determina los principios de aparición. O sea, es una forma de visibilizar el conflicto del que emerge un valor. Eso es buscar la emergencia de una verdad, por ejemplo. Después, la genealogía también es entendida como historia efectiva,
que se opone a la tradición histórica y teleológica que ve un fin racionalista en la historia, y por lo tanto la genealogía se va a volcar a la singularidad del suceso, tratando de hacer surgir lo único de lo que pasa a partir de la dispersión que le es propia. Entonces tiene una mirada disociante, que separa, no que unifica. Y finalmente, la genealogía también es entendida como una insurrección de saberes, que esto está en defender la sociedad, donde la genealogía es entendida como un modo de dar voz a una serie de interpretaciones de verdades que han sido calladas, que han sido ocultadas, justamente por haber perdido esta guerra o haber sido dominadas por un discurso hegemónico que de algún modo se impone y obtura las posibilidades de que se desarrollen otras interpretaciones. Para concluir, el trabajo genealógico de Nietzsche desmonta las estructuras metafísicas sobre las cuales se construyó un modo de comprender la subjetividad humana. El sujeto y las ficciones que lo componen operan como dispositivos que tienen como propósito regular los procesos que devienen del cuerpo. De este modo, lo corporal se encuentra constitutivamente atravesado por relaciones de poder. A diferencia de Nietzsche, Foucault explicita el funcionamiento de la estrategia genealógica, enfatizando no solo su carácter epistemológico, sino también político. Y acá, para finalizar, y esta es un poco la idea que quiero transmitir, que la genealogía se constituye como una estrategia epistemológica, no solamente válida, sino también necesaria, que es determinante para, por ejemplo, una serie de estudios que tienen como objeto reflexivo desde el campo filosófico al poder, al cuerpo y a la vida, y porque es una estrategia epistemológica también que asume la posición política del propio investigador, no pretendiendo ser una versión objetiva o transmitir una verdad totalmente, si se quiere, en sentidos científicos comprobables o universal, sino más bien tiene una función que la liga también al ejercicio de la deconstrucción, en el sentido de desfondar, desmontar una serie de categorías y de ideas metafísicas que se han consolidado, sobre todo en la modernidad, y que se han traducido en instituciones de toda índole y que configuran así un modo de entender el cuerpo, de entender la subjetividad y su vínculo con el cuerpo, y sobre todo de determinar y condicionar ciertas experiencias corporales. Por eso, y con esto concluyo, me pareció muy adecuado este tema para esta mesa y para este congreso, sobre todo cuando se trata de pensar a esta otredad que puede ser entendido al cuerpo desde un discurso moderno metafísico tradicional, a ese cuerpo como un otro que siempre fue ocluido, que siempre fue de algún modo regulado, fue suspendido en pos de el cultivo, si se quiere, de una instancia metafísica abstracta que se va agenciando en este cuerpo y que va impidiendo el desarrollo y de sus potencialidades y sobre todo de sus experiencias. Así que eso es todo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a nuestro ponente. A partir de este momento le damos se le cede el uso de la voz al maestro en ciencias, Jorge Peredo Mancilla, con la ponencia titulada El motín de los baños que lucha por el cuerpo. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Homero, un gusto en saludarte. Gracias a la universidad por este espacio, a la maestra Mónica, a todos por escucharme. Y bueno, procedo con mi ponencia, que se llama El motín de los baños y la lucha por el cuerpo. Y durante mucho tiempo esta fue una historia sin historia, un relato más bien infame. Hace más de 100 años se inscribió en los anales de la retórica de lo mitológico, con la retórica de lo mitológico y lo absurdo. En la edición del 29 de enero de 1917 del Paso Times, se lee en primera plana el encabezado: Orden de bañarse provoca motín entre mujeres de Juárez. Y abajo, amazona de cabello castaño lidera estallido en el puente de Santa Fe. La imagen es curiosa. Si bien se introduce un personaje de talante francamente heroico,
La epopeya que protagoniza lleva la marca del ridículo. El gran trabajo que lleva a cabo esta Hipólita mexicana es el de evitar a toda costa tener que bañarse. La nota narra el acontecimiento que será conocido como el motín de los baños. Para poder contar de otra manera la historia de la plebe que se formó y que paralizó la frontera por todo un día, considero pertinente recordar un acontecimiento que, si bien es reciente, expone los signos del pasado en carne viva. En septiembre de 2016, la llamada Caravana del Holocausto Bracero partió de California rumbo a la ciudad de Mexicali con el propósito de pedir justicia. Rosa Marta Zárate Macías, líder de la Alianza de Exbraceros del Norte, al frente del contingente, dijo que era necesario honrar la memoria de los braceros que murieron de hambre, deshidratación, tétanos, enfermedades estomacales por consumir basura, tierra y por picaduras de alimañas, y fueron incinerados y enterrados en fosas comunes. Fin de la cita. Recordemos que entre 1942 y 1964, miles de mexicanos formaron parte del llamado Programa Bracero, acuerdo binacional entre México y Estados Unidos, que surge como respuesta a la demanda de brazos en los campos del país del norte. El Holocausto, al que se hace referencia, aconteció en 1962 en Empalme, Sonora, donde se encontraba el último centro de contratación de braceros en el país. Miles de personas se hacinaron y lucharon por conseguir entrar a la bodega en la que se realizaba el proceso de selección. Fueron 3 meses de espera bajo el sol del desierto. Muchos en su desesperación se abrían paso entre los cuerpos y trepaban para hacerse ver. No había quien los ayudara, no existían las condiciones adecuadas para que ese torrente humano no se desbordara. Para quienes lograban entrar en la bodega, la experiencia del desamparo cobraba nuevos matices. Eran desinfectados con un polvo blanco que, cito, entraba en todas partes. Les hacían exámenes médicos y les sacaban sangre. Aquellos que se desmayaban a causa del cansancio y el hambre eran considerados no aptos y expulsados. El registro fotográfico de la Caravana del Holocausto nos permite observar la forma en la que la historia yuxtapuesta se inscribe en los cuerpos. Los supervivientes y aquellos que marchan en nombre de la memoria de quienes se quedaron en el camino expresan en toda su corporalidad el signo de la rabia. Su gesto está cargado de historia, de una historia singular que fue condenada al silencio. Llevan pancartas. Una mujer sostiene 2 grandes fotografías en las que se representan el pasado y el presente de los braceros. De un lado, en blanco y negro, un joven con el torso desnudo se agacha para que el polvo hidráulicamente rociado en su cara no se le meta en los ojos. Del otro, a color, un hombre sentado en la banca de un parque con el rostro oculto por el ala de su sombrero, solo yace. Sabemos por sus manos que es un anciano y no podemos hacer otra cosa que intuir que la imagen representa su soledad y su abandono. Para comprender en qué consiste esta marca o estigma del que hablo, hay que volver a hablar del Holocausto, palabra ominosa que nos remite a la tragedia más traumática de la historia, la solución final nazi que entre 1942 y 45 costó la vida a millones de personas en cámaras de gas. Por supuesto, el acontecimiento de los braceros no consiste en la destrucción sistemática de un grupo humano. Sin embargo, sí es la experiencia del abandono a la muerte de una clase específica de sujetos en una situación histórica particular. No obstante, existe otro evento que involucra la muerte de trabajadores mexicanos, registrado en la prensa de la época como Holocausto, el Holocausto de la cárcel del Paso. 16 mexicanos que habían sido bañados con gasolina y queroseno para eliminar alimañas, ardieron cuando un tal H. Cross encendió un cerillo.
El autor que reporta el suceso en el Paso Herald de 1916 no se tienta el corazón al descubrir la destrucción de los cuerpos. El aroma nauseabundo de la carne y trapos quemados. Cito, las lenguas asomando, fin de cita, y el terrible dolor que debieron haber sufrido. Ese mismo año, Tom Lea, alcalde del Paso, dirigió un telegrama a las autoridades sanitarias de Washington. Cientos de sucios mexicanos desamparados llegan todos los días al Paso, escribió. Lea demandaba la imposición de cuarentena a todos los mexicanos que día con día llegaban al Paso para evitar un brote de tifo. No se le cumplió el capricho de establecer un campamento de cuarentena. Sin embargo, se construyó una planta de desinfección en el puente de Santa Fe para bañar y desinfectar a esa gente cochina y piojosa de México, diría el funcionario de salud a cargo. Las instalaciones incluían una secadora de vapor para exterminar piojos, casetas de baño, área de vacunación y un área en la que se realizaba la fumigación con pesticidas. Los trabajadores mexicanos eran auscultados, tallados con una mezcla de queroseno y vinagre, despiojados y esterilizados. A partir de 1920, las ropas de los migrantes mexicanos comenzaron a ser fumigadas con una forma de cianuro de hidrógeno, ácido prúsico, sustancia producida bajo el nombre comercial de Zyklon B. Los compartimentos reservados para esta operación eran conocidos como cámaras de gas. Los alemanes, a inicios de la Segunda Guerra Mundial, replicaron este procedimiento en campos de concentración. En 1942, saltaron de la desinfección de los cuerpos de las poblaciones indeseables a la desinfección del cuerpo de la patria y de la sangre, exterminando los cuerpos de quienes la contaminaban. Los estadounidenses no representaban a los mexicanos como alimañas a la manera en la que los nazis hacían con los judíos en toda clase de propaganda. No obstante, prohibían la entrada a perros y mexicanos en ciertos establecimientos. En la prensa, México era una tierra bárbara y peligrosa, por lo que no es de sorprenderse que los mexicanos fueran recibidos con hostilidad. Más importante, en el discurso que predominaba en la academia y en la política, más importante, en el discurso que predominaba en la academia y en la política, surge un nuevo saber científico que fue compartido con el régimen nazi, la eugenesia. Uno de sus objetivos era evitar la hibridación y la corrupción de la nación. De acuerdo a quienes promovían esta doctrina, la sangre anglo-germana debía ser salvada de la herencia nociva e infecciosa de otras razas, entre ellas la mexicana. La eugenesia, como disciplina teórica y práctica, fue un instrumento que permitió inscribir en diversos grupos humanos el signo del peligro. La raza se estabiliza como objeto de poder y saber que permite mantener un orden social y político. Hemos entrado al terreno de la biopolítica, la gestión política de la vida en todas sus funciones y del biopoder, entendido como el conjunto de mecanismos por medio de los cuales aquello que constituye los rasgos fundamentales de la especie humana pasa a formar parte de una estrategia de poder, una estrategia política, diría Foucault. Como sabemos, el principio de la biopolítica es el de hacer vivir y dejar morir. El poder se organiza en torno a la población, comprendida como el cuerpo viviente de la sociedad. Las estrategias se concentran en regularlo, preservarlo, cuidarlo, hacerlo crecer, asegurar su desarrollo. Paradójicamente, el poder de hacer morir no ha desaparecido. Tal vez ha perdido el carácter negativo de la espada del soberano, preparada para hacer notar su omnipotencia. Sin embargo, su efecto es el de la proliferación de la fuerza y de la vida. De tal modo que si bien la raza estigmatiza a ciertos cuerpos, tiene efectos positivos al permitir el reforzamiento de la identidad de un grupo y por tanto el aseguramiento en lugares específicos, así como la distribución, por tanto el aseguramiento en lugares privilegiados de unos, así como la distribución de los otros al margen en posiciones subalternas, pero necesarias
para el funcionamiento global de los mecanismos que permiten el sostenimiento de un orden social. Nos limitaremos al caso que nos interesa y diremos que de esta forma ¿cuánto tiempo me queda? Que diremos que de esta forma es como se produce la llamada mano de obra barata. Se importan brazos a bajo precio y se promueven las condiciones adecuadas para que las cabezas que los animan permanezcan silenciosas. Estos sujetos están incapacitados políticamente. Puesto que sus fuerzas llevan de mano el signo de la susceptibilidad al exterminio. Cuando el sistema se ve desestabilizado por una población marginal, el carácter de amenaza que siempre ha estado inscrito en ella justifica cualquier clase de violencia. La desinfección y fumigación forzada de los trabajadores mexicanos migrantes fue un coqueteo con el Holocausto, la marca de una posibilidad. Lo que se hacía al representar a los mexicanos como vectores de transmisión de plagas era lo mismo que decir que ellos, por ser mexicanos, eran potencialmente nocivos para la existencia biológica de la población. La madrugada del 28 de enero de 1917, Carmelita Torres, una joven mexicana de 17 años, se disponía a cruzar rumbo al Paso para trabajar como ayudante doméstica en el hogar de alguna familia acomodada del Paso. Pero el tranvía en el que viajaba fue detenido por los agentes de aduana en el puente fronterizo de Santa Fe. Le ordenaron que se bajara y se desnudara para ser desinfectada con gasolina en el flamante baño de cuarentena. Carmelita bajó, pero en vez de ceder, logró que otras 30 mujeres se unieran a ella en rechazo. En pocas horas, reportan los periódicos de la época, se sumaron un par de miles de mujeres. Ellas lanzaron piedras a los soldados estadounidenses, desafiaron a los soldados carrancistas, quienes intentaron amedrentarlas, desgarraron con sus uñas los techos de automóviles que no se detenían y se acostaron sobre las vías del tranvía para evitar su avance. Al final, los disturbios se disolvieron y 5 mujeres fueron arrestadas por autoridades mexicanas. No se sabe si Carmelita estaba entre ellas. Lo que sí es cierto es que Carmelita Torres desaparece del registro de la historia. Los periódicos reportarían al día siguiente que estas mujeres se enfurecieron porque no querían bañarse y que se encolerizaron a causa de rumores infundados, como que serían lavadas con gasolina y vinagre. Además de que se decía que el personal de aduana tomaba fotos de las mujeres desnudas en las duchas, lo que significaba otra forma de apoderarse de su corporalidad. Tal es el relato que circuló. Eso fue entonces la verdad. Nosotros podemos decir que estas jóvenes mujeres se resistieron a que sus cuerpos fueran marcados con el signo del Holocausto. Gracias. Ok, muchas gracias, Jorge. Para cerrar los trabajos de esta mesa, le cedemos el uso de la palabra al maestro Francisco Félix Martínez de la Universidad de Sonora, con su ponencia, El cuerpo y la trama de la metáfora. Se me pasó a mencionar que el compañero Jorge Peredo pertenece a la Universidad Autónoma de California Sur. A partir de este momento, le cedo el uso de la palabra al siguiente ponente. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Me escucho bien? Gracias. La presente ponencia responde a una especie de extracto de mi tesis de doctorado. La ponencia es El cuerpo y la trampa de la metáfora. Tengo una pequeña obsesión por invitar a la filosofía. Yo no soy filósofo de profesión, o sea, no estudié filosofía, pero tengo una obsesión de invitar a la filosofía a reflexionar el lenguaje más allá de la metáfora, que ha sido el tropo más estudiado, ¿no? En todas las disciplinas. Y bueno, practico como una especie de proselitismo por la metonimia, que es una figura un poco desconocida, digo, a nivel general. Que bueno, aquí leo esto para no seguir dando vueltas.
En 1936, en el texto Hölderlin y la esencia de la poesía, Heidegger hizo eco de un verso de Memorial, un poema del mismo Hölderlin, para explicar que el ser gana su presencia y es expuesto cuando es nombrado. Pero no cualquier discurso revela el ser, sino únicamente aquel que está edificado líricamente, aquel que trascenderá el tiempo y el espacio y que está en los labios de un revolucionario capaz de renovar y nutrir el sueño platónico. El verso dice, cito, lo que permanece lo fundan los poetas, fin de cita. Para Heidegger, la poesía da nombre al ente y lo dona, permanece y confronta la racionalidad científica que jamás dará con la esencia del mundo. Solo aquella, la lengua de los poetas, la poesía que encarna la palabra, podrá extraer la sustancia de las cosas. Y no solo eso, no solo posee la virtud de la exposición, sino que además la poesía es la más inocente de todas las lenguas. Cito, ¿cómo es ella la más inocente? Esa ocupación se manifiesta bajo la forma discreta del juego. Sin trabas, inventa su mundo de imágenes y queda contemplativo en el reino de lo que ha imaginado. Este juego escapa, por ello, a la seriedad de la decisión, la cual siempre compromete de una u otra manera. Poetizar es, por consiguiente, algo perfectamente inocuo. Fin de cita. Esta contribución a la fenomenología fue determinante para la filosofía y la hermenéutica del siglo XX, porque esta búsqueda del retorno al lenguaje, de regreso al ser mediante la palabra, cimentó el curso de una teoría y una filosofía del lenguaje que encumbró no solo la poesía, sino su pilar tropológico, la metáfora. Si bien la metáfora ha sido estudiada desde Aristóteles en poética o retórica, no fue sino hasta el siglo XX que se desarrolló una nueva visión epistemológica. Aquí algunos momentos definitivos. En 1936, Richards entendía la metáfora como una tensión que nos permitía entender el mundo. En el 62, Max Black consideraba que la metáfora era un instrumento funcional para la ciencia en términos de una gramática lógica. En el 66, Mary Hess estimaba que la metáfora era un factor social capaz de discernir entre la verdad y la realidad. En el 75, Paul Ricoeur desarrolló una teoría global sobre la metáfora, cuyo carácter fundamental es el de la proyección y la exponenciación del sentido. Y en el 80, Lakoff y Johnson fundamentaron que la metáfora es un proceso mental que está al servicio de la conceptualización de la realidad. Esa tradición epistemológica en la filosofía del lenguaje, que parte de la exhortación poética, sin embargo, detenta un posible contrasentido que genera un par de preguntas. ¿De verdad el retorno heideggeriano estuvo encaminado hacia la palabra, hacia el lenguaje? ¿Cómo volver a la palabra cuando ésta se fija mediante la codificación metafórica y lo metafórico no es sino una serie de campos de sentido compartidos y estructurados mediante imágenes? En otras palabras, si lo metafórico, lo poético está investido por imágenes, una vuelta a la poesía no es sino una vuelta a la imagen. ¿Será entonces de verdad tan inocente? La imagen doble del sentido de la representación de la propaganda nazi, por ejemplo, encendió un entendimiento del mundo. Los discursos de Hitler y su jefe de propaganda, Goebbels, contenían metáforas conceptuales que estimaban la comunidad judía como la enfermedad culpable de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Así se erigió una operación conceptual en la que Alemania se identificaba como un cuerpo, justo lo que comentaba el maestro Jorge hace unos momentos, y el pueblo semita como un agente de infección. El mismo Hitler se refiere al pueblo hebreo con un discurso de odio metaforizado. Cito, el pueblo judío nunca fue nómada y sí un parásito en el organismo nacional de otros pueblos. Si alguna vez abandonó su campo de actividad, no fue por voluntad propia, sino como resultado de una expulsión que de tiempo en tiempo sufriera de aquellos pueblos de cuya hospitalidad había abusado. Propagarse es una característica típica de todos los parásitos y es así como el judío busca siempre un nuevo caldo de cultivo para su raza. Fin de cita. Por favor, no descontextualicen eso y es como muy peligroso ahora estar citando a este sujeto, ¿no? Pero bueno, es para para ilustrar, ¿no? Cómo la metáfora es muy peligrosa. Ya desde el siglo XIX, las metáforas del cuerpo y las enfermedades habían sido conceptualizadas por el patólogo celular Rudolf Virchow, quien empleó el tropo de la metáfora para comparar el estado con las enfermedades celulares del cuerpo. Explicaba la complejidad de esta rama de la medicina haciendo un ejercicio de imaginación. Las partes del cuerpo son unidades sociales con características oligárquicas o despóticas que detonan trastornos celulares y funcionales en la anatomía humana. El acceso metafórico permite la comprensión científica. Punto para Riquet. Es verdad que la metáfora se ha puesto al servicio de la filosofía y las ciencias, pero también al servicio de la manipulación y el control ideológico. Pero este control no se ejerce violentamente, no al menos hasta que el odio metaforizado se vuelve literal y se originan los genocidios, como en el caso de los nazis.
sino mediante una manipulación de la identidad del sujeto, el cual, sin sentirse violentado, permite la influencia y el dominio por la sutilidad de la intervención del dominante, porque esta correlación está dada, como afirma Althusser, al mismo tiempo que el sujeto es dominado, también legitima la autoridad que lo domina por un contrato ideológico, porque asume como usuario de la lengua en la que está revestida la doctrina y el poder su posición de interlocutor y admite el sometimiento bajo el título de conceptos no materiales como la libertad, la democracia, la familia, el Estado, todos aparatos ideológicos. Es decir, la doctrina implícita de la ideología es revestida por un juego de palabras que no tienen nada de inocente porque enmascaran las relaciones de producción y reproducción que nutren el sistema. Y al mismo tiempo condenan al sujeto al mutismo, porque frente a una ideología que ostenta un armazón metafórico, no hay posible respuesta. Y es que, ¿qué se le puede responder a un poema? La poesía supone una voz unilateral que se resiste al diálogo. Gadamer dice, y cito, poema y diálogo son casos extremos del vasto campo de las formas del lenguaje. El primero, el poema, es afirmación. ¿Qué otra cosa hay en el mundo que pueda llamarse con más propiedad afirmación que la poesía lírica? Es una afirmación que, como ninguna otra, da testimonio de sí misma, incluso sin beneplácito judicial. Por el contrario, el diálogo vive realmente como tal y en él transcurre toda la historia de su formación. Cuando un diálogo adquiere sentido, o también cuando equivoca su sentido, no realiza en términos de lenguaje más que producción de sentido. Cierro cita. Por eso la política y la publicidad han convertido el tropo de la metáfora en un instrumento de uso continuo, porque su objetivo es convencer, persuadir al otro desde un desdoblamiento sobre sí misma que cancela el lenguaje. Es decir, la publicidad, sea comercial o política, no se cuestiona a sí misma porque descarta a su interlocutor. Por el contrario, se representa mediante su construcción verbal o visual como un objeto que afirma su corpus, ya sean productos o leyes, por ejemplo, como algo que el otro, un espectador o un ciudadano, necesita para sí con la boca cerrada. Es este el mundo imagen en el que creía Heidegger. Es decir, para Heidegger, la imagen mundo era lo opuesto a la poesía. La imagen, el doble de la racionalidad tecnocientífica, era aquello que no podía exponer el ser. Sin embargo, la poesía, con la excepción de algunos poetas como Mayakovsky, Marinetti, Apollinaire, está vertebrada por la imagen. Es decir, es un impasse difícil de obviar. Quizá la única forma de corregir esta desviación del lenguaje heideggeriano sobre la exposición del ser se halle metonímicamente en el contenedor del ser, es decir, el cuerpo. Es necesaria una ontología del cuerpo que supere la visión cuantitativa que lo explota, que trasciende esa cultura de afirmación y negación sobre los cuerpos que están, como asegura el doctor Rico Bobbio, insertos en una dialéctica comercial consumista que no alcanza a oír el profundo llamado del ser. Cierro cita. Por supuesto, la publicidad y la política y la poesía comparten el mismo malestar, tienen los oídos tapados, de tal modo que urge ahora un retorno al cuerpo, urge pensarlo de nuevo como propone el mismo filósofo mexicano, quien piensa, no hay impedimento lógico para postular una ontología corporal similar a la que Heidegger propuso en relación entre ser y tiempo, al aseverar que la esencia del ser ahí está en su existencia. La dimensión temporal del Dasein, transferida a términos corporales, nos conduce a pensar en la esencia dinámica del cuerpo que somos, enfatizar el carácter histórico del desarrollo corporal antes de examinar sus predisposiciones naturales, pero sin desconocer su existencia. Cerro cita. Eso mismo, tendríamos que reconocer nuevamente la existencia del cuerpo. En el siglo pasado asistimos al funeral del sujeto y hoy en el siglo XXI, luego de que el cuerpo inerte de ese sujeto fuera sometido al mercado, pareciera que la humanidad buscara deslindarse de los despojos, como si tratara de negar incluso su propio cuerpo, como si nunca hubiera formado parte de él. En el ápice de esta abdicación se hallan las redes sociales y el culto a la imagen. El control de la racionalidad tecnocientífica entiende los cuerpos como la simulación de los cuerpos, como su representación. El avatar, la anatomía digital que consume ceros y unos, niega su carne. Este cuerpo virtual está profundamente arraigado a un mundo imagen que amenaza con crear su propio metaverso y terminar de renunciar al viejo cuerpo y de formar un metacuerpo. ¿Será este metaverso un cosmos fundado por los poetas? Y todavía más, ¿será este metaverso de verdad tan permanente? Frente a esta hiperrepresentación, frente a este solipsismo digital, quizás sea necesario volver a una filosofía cromosómica que funde de nuevo el cuerpo en la exterioridad del mundo, como lo proponía Jean-Luc Nancy. El sujeto y su cuerpo han sido aniquilados, de tal manera que la ontología corporal exige una resurrección, una que reivindique el cuerpo dinámico, que practique el devenir heraclitano, como dice el mismo Bobbio,
Un cuerpo inmóvil que no repose y que jamás sea estático como la imagen. Un cuerpo metonímico y jamás cristalizado en el tiempo, siempre activo en su esencia histórica. La literatura escrita por mujeres en las últimas décadas, por ejemplo, asume un retorno a la reflexión del ser que parte desde la propia corporeidad. Libros como El nudo materno de Jane Lazar contra los hijos de Lina Meruane o Casas vacías de Brenda Navarro encaran los roles definidos por una sociedad que niega a caducar su picture, su imagen, la imagen de una modernidad cada vez más problemática. Y mediante la memoria, el ensayo o la novela, respectivamente, buscan descolonizar dicha imagen que nutre el arquetipo de la buena madre. Esto mediante la práctica de una maternidad disidente. En este sentido, la experiencia de la maternidad o es racional o es experimentada. Y en esa diferencia radica la esencia que no recoge el pensamiento, sino el gran significador, el cuerpo. Como afirmaba Nietzsche, cito, hay que recorrer de nuevo con preguntas totalmente nuevas, por así decirlo, con ojos nuevos, las tierras inmensas, lejanas y recónditas de la moral. Cierro cita, es pues una escritura como una pregunta, un arte que no parte de la poesía, o quizás sí, pero de una poesía nueva hecha con vísceras, con carne, con huesos y músculos, o mejor todavía, una prosa del cuerpo, una prosa de la metonimia. Para cerrar, un último comentario. Ayer mismo en este congreso, el maestro Jorge Morales hablaba del dolor de los cuerpos y la doctora Isabel Cabrera reflexionaba sobre la falta y la ausencia de los cuerpos, los dos con relación con la obra de Teresa Margolles. No sé si conozcan a esta artista, es súper interesantísima. De tal modo que el trabajo del artista de Culiacán nos permite un último pensamiento sobre esta prosa metonímica. La pieza Dermis de Teresa Margolles consiste en una serie de sábanas manchadas con la sangre que dejan los cadáveres derivados de la narcoviolencia, en la que fueron envueltos en la morgue. La tela es el lienzo y los restos forenses, la pintura brutal que rinde testimonio de esta violencia ejercida sobre las víctimas. Dicho lenguaje estético ofrece un análisis de la realidad que no se codifica en lo metafórico, sino en lo metonímico, puesto que la falta de un cuerpo, el todo, está representada por una mancha de sangre que funge por una de sus partes, una de las partes del cuerpo, de tal manera que comprendemos el cuerpo, pues, sin la imagen del cuerpo. Pero es el cuerpo, incluso en su elisión, el gran detonante filosófico y ontológico. Por ello, entonces, maestro Heidegger, maestro Hölderlin, en la ausencia de la poesía, el ser también se revela. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a nuestros ponentes del día de hoy. A partir de este momento se abre el espacio para preguntas, dudas, comentarios de nuestro público asistente. Para eso se les solicita que si pueden levantar la mano para cualquier duda, cualquier comentario. Ok, les doy el uso de la palabra a M. Luna y a Arelia Unice. ¿Sí? Luna, sí. Ok, sí. Adelante, M. Luna y Areli. Quiero felicitar a los 4 ponentes porque me han encantado sus ponencias y de hecho quisiera lanzarle una cuestión a cada uno de ellos, si es posible. ¿Es posible hacerlo? Perfecto. Voy a empezar con Sí, será lo más breve posible. Voy a comenzar con el maestro Iván, que me ha gustado mucho el tema de la genealogía y quiero decir un par de maldades. Es acerca de nosotros mismos, los filósofos. Nos consideramos nietzscheanos, nos consideramos herederos de Nietzsche, de la genealogía, pero después contamos a nuestros alumnos el origen de la filosofía, el origen mítico de la filosofía en el cual sale de la oscuridad a través de la razón y este tipo de cosas. Y además, los propios filósofos vivimos en el siglo XX subvencionados por el Estado, con relaciones con grandes corporaciones. Aquí en España tenemos una extraordinaria profesora de ética que tiene una fundación con un banco, y creemos que nuestro conocimiento es totalmente puro y no está intoxicado por ninguna parte del poder. ¿De verdad somos tan nietzscheanos? ¿De verdad somos tan herederos de la genealogía? Esto es respecto de la ponencia del profesor, del licenciado Iván. Respondo. Es un muy buen planteo, porque ahí el planteo que se está haciendo es hasta qué medida lo que uno por ahí piensa se traduce en acciones. Y esto podríamos trasladar esta misma cuestión a la ética, a la política y a cualquier situación humana, digamos. En qué medida lo que yo digo, lo que yo pienso, lo hago.
Ese es un primer planteo. Yo creo que la genealogía tiene por ahí una suerte de, si se quiere, insuficiencia, que es que en el ejercicio práctico de la genealogía muchas veces se queda en la parte crítica, o sea, en el reconocimiento de estas estructuras, de esta jerarquía, de estas imposiciones, de estas relaciones de poder que nos atraviesan, y por ahí es verdad que cuando uno enseña filosofía, sobre todo en el secundario, enseña este mito de la caverna, de que está el sol, de que sale, de que se alumbra. Bueno, la genealogía en ese sentido sería, uno sale de una caverna para entrar a otra caverna, digamos, no es que entraría, saldría y habría un sol que alumbre. Pero en este sentido, no sin caer en una suerte de suspicacia de todo, ni en un relativismo. Yo creo que la perspectiva, asumir una perspectiva genealógica, puede servir para horadar un poco los cimientos sobre los que se construyen ciertas lógicas de poder. Y yo creo que, y eso lo asumo como una creencia propia, digamos, que el señalamiento y el develamiento de estas estructuras de poder ya son un paso, no digo que transforme la realidad ni que pueda modificarla en su totalidad, pero yo creo que es un paso necesario de cualquier, digamos, tarea transformadora. Entonces, de ahí, si uno se considera nietzscheano, trabajando en la universidad no puedo llegar a ser nietzscheano, digamos, desde luego en que tengo que tener un programa de académico, por ahí ya, yo sí me considero un nietzscheano burgués, pero no, entiendo la pregunta, entiendo que es difícil, pero en un plano académico, llevándolo ya no en el plano de la práctica, de la acción, en un plano académico, la genealogía sí ha tenido un vasto desarrollo en su dinámica de aplicación, no tanto en la reflexión que se tiene metodológica sobre la genealogía. Muchos aplican la genealogía sin explicitar qué es ese método o esa estrategia que están utilizando. Entonces, de allí que yo por ahí quiero hacer marcar los lineamientos para saber determinar con claridad de qué hablamos cuando hablamos de genealogía en sentido Foucaultiano, simplemente eso. Muchas gracias. Respecto a la ponencia de la maestra Berta, a mí este tipo de, en conexión precisamente con esto, este tipo de dilemas morales y este tipo de cuestiones siempre me ha puesto muy nervioso, porque siempre supongo que están ocultando algo y que hay algo debajo de eso. Y el dilema de Heinz, por ejemplo, es un dilema donde yo creo que hay una serie de cuestiones ahí ocultas. No sé lo que opina ella sobre, efectivamente, la sutileza con que estos dilemas nos introducen otra serie de cuestiones que se dan por supuestas y a partir de las cuales vamos edificando. Sí, o sea, en este sentido estaría totalmente de acuerdo con usted y en realidad es lo que está señalando, es exactamente lo que está señalando Gilligan, que es que hay y creo que está muy en la línea, por ejemplo, de lo que estaba diciendo ahora el maestro Iván, o sea, que bajo una pretendida verdad o universalidad, eso es reflejo de ciertos supuestos respecto a, en este caso, qué somos los seres humanos, cómo debemos resolver estos problemas morales, qué valores nos tienen que regir y demás, ¿no? Y creo que sí que hay una parte crítica que es exitosa en el único hecho de poner de relieve la pluralidad. Es decir, que esa no es la única forma de comprender, de resolver un dilema moral, de formularlo, ¿no? Que este no es el único sujeto que puede responder a esa pregunta, que esa pregunta ya está sesgada desde el principio, ¿no? Y creo que hay algo que es interesante y que tiene que ver también con lo que estamos diciendo de la crítica, de acuerdo, la parte negativa, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Es otra cuestión que aquí no hemos podido hablar, que es a qué ponemos el servicio de nuestra crítica, ¿no? O sea, ¿para qué sirve criticar? ¿Para qué sirve hacer genealogía? ¿Para qué sirve destapar, ¿no?, la pretendida neutralidad de una verdad que en realidad es una estructura de poder? Y aquí hay reflexiones muy interesantes que intentan sobre todo señalar que esta crítica esté al servicio de tener una relación ética con el otro y en este caso de hacer posibles diferentes formas de vida, ¿no? Diferentes formas de estar en el mundo. Creo que esto es muy interesante. En el caso que yo estaba presentando es validar una sensibilidad más asociada, en este caso a las mujeres, pero que no tiene por qué ser así. Y creo que esto puede ser interesante para ver qué práctica puede abrir el camino de la crítica, de la genealogía y demás. Muchas gracias. A usted. Respecto del maestro Jorge, me ha encantado esto de
los perros y mexicanos, porque cuando en los años 70 los españoles íbamos de migrante a Francia para ganarnos la vida, había locales donde había carteles que ponía prohibida la entrada de españoles a perros y españoles. Entonces, el inmigrante siempre es el perro, el agente transmisor de infecciones, el que viene a robarnos, a contagiarnos, aunque lo necesitamos. Necesitamos de él para que nuestro sistema productivo funcione, pero él es el mal que viene a intoxicarnos en nuestra pureza, ¿no? Es algo, yo creo que universal respecto de los inmigrantes en cualquier época y en cualquier lugar. Era solamente anotar esa cuestión. Sí, bueno, es un mecanismo que sirve al Estado precisamente para utilizar la negatividad de una forma positiva, es decir, como usted comenta, realmente la violencia y esa discriminación sirve para mantener un estatus y para mantener andando pues, una jerarquía, ¿no? Y es cierto, eso también ocurre en México con los centroamericanos, entonces pues, estoy tratando pues, de exhibir cómo funciona ese mecanismo y de las luchas que ha habido y que han sido silenciadas para que abren la posibilidad a cuestionar eso y a desarticularlo, ¿no? Que quién sabe si sea posible, pero creo que recordar la historia de Carmelita y ver cómo funciona esto, abre o sea, el pasado nos abre un futuro posible. Eso es lo que veo. Y sí es cierto que se ve en todos lados. Es muy interesante. Muchas gracias. Y respecto al maestro Franco Félix, quería preguntarle una cosa muy concreta, y es, ¿qué opina de la metáfora del ser humano como ordenador? Bueno, me parece que el sentido es al revés, ¿no? Más bien el ordenador es como el ser humano, entonces. ¿A qué? No, es que no comprendo la pregunta. Creo que va en las dos direcciones, es decir, entender al ordenador como un reflejo de cómo está construido el ser humano, es decir, hemos construido al ordenador como funciona el ser humano, pero es que en realidad, como lo hemos construido antes de saber cómo funciona el ser humano, ahora lo que está ocurriendo es al contrario, entendemos a los seres humanos como ordenadores. Claro. Y se ha convertido en una metáfora en la dirección contraria. Y sí. por tanto, el ser humano tiene que ser una máquina igual que lo es el ordenador. Sí, pues toda la lingüística cognitiva ha tocado muchísimo ese tema, ¿no? Desde Vygotsky, por ejemplo. Pero yo no sé, en este planteamiento, finalmente no se puede escapar de la metáfora, ¿no? Soy como una especie de proselitista de la metonimia, ahora digo, pero finalmente sigue siendo una metáfora. Pues no tengo que usar metáforas a lo largo del texto, está plagado de metáforas. Pues no estoy tan en contra de los poetas. Bueno, de los poetas tal vez un poquito, pero no estoy en contra como de la poesía. Pero, pues no, yo pienso que sobre todo ahora es urgente esta vuelta al cuerpo y a esta nueva esta reflexión sobre como deslindarse un poco pues de esta analogía o esta metáfora justo por la construcción, a mí me parece un poco alarmante, no sé la verdad, pero este nuevo metaverso, esto que viene, esta como inserción del sujeto y este abandono como de la corporidad, me parece bien alarmante. Digo, no sé si tengo ya una especie de envejecimiento, ¿no? Como que estoy en contra de las redes sociales y eso, no es tanto eso, pues, pero sí me produce un montón de miedo, la verdad. Yo lo veo como un poco como renunciar a como estas analogías, ¿no? Porque eso es justo lo que ha llevado a la construcción de este metaverso, ¿no? El hecho de que queramos construir un nuevo universo basado en este universo es finalmente una representación, pues, ¿no? Sigue siendo una representación. No sé si respondí realmente a lo que... Sí, muchas gracias. Muy bien, pues en ese caso sigue el orden. Areli, adelante, Areli. Sí, muchísimas gracias, felicidades a todas las ponencias, los ponentes, pero mi inquietud va hacia la maestra Berta. Estaba
preguntándome, ¿no? ¿Qué tanto contempla en este pensar la interdependencia esta moneda de doble cara, ¿no? Para no utilizar una metáfora luego de arma de doble filo y esas cosas, mejor una moneda de doble cara, que implica el cuidado como un mecanismo de control, porque justamente he explorado de un tiempo acá pues la propuesta de la ética del cuidado a partir de que di con esta propuesta de Cunningham, pero últimamente me ha saltado mucho esa inquietud, ¿no? O sea, de qué manera podemos nosotras generar no solo teórica, sino prácticamente, ¿no? O sea, teoría y práctica conjunta para hacer diferencias específicas entre una ética del cuidado válida, legítima, y una ética, una pseudoética del cuidado, ¿no? Como esta forma de disfrazar el control pues, de cuidado, ¿no? Y que está muy presente, creo yo, en las teorías políticas y sobre todo en las prácticas y los activismos de calle, ¿no? De estos de la contemporaneidad. No sé si me pudiera comentar algo al respecto, maestra. Querría entenderla mejor, o sea, querría entender mejor la pregunta respecto a como esta sospecha de una ética del cuidado que se convierte en una herramienta para el poder disimulada. Es utilizada, ¿no? O sea, no tanto que se convierta como que el poder, la hegemonía, luego utiliza bajo el pretexto, bajo el nombre de la ética del cuidado, utiliza este nombre, simula, y en realidad lo que se está ejerciendo es un mecanismo de poder, de control y de opresión sobre las cuerpas y los cuerpos, ¿no? Sí, sí. Me parece que la línea es muy delgada y me encantaría si usted pudiera comentar algo al respecto, tal vez darme algunas referencias para yo continuar con mi pesquisa, ¿no? Porque tengo ya un tiempo pues muy interesada en estos temas. Vale, sí, no, es muy interesante. O sea, yo creo que en este sentido, yo lo que le recomendaría sin duda es que pudiera leer el trabajo de Tronto, de Joan Tronto, que se llama Moral Boundaries, a Political Argument for an Ethics of Care, porque creo que, o sea, justamente a ella lo que le interesa muchísimo llevar este discurso del cuidado a un nivel político. Y esto significa, o sea, a un nivel muy aterrizado, ¿no? O sea, muy concreto. Y dice justamente que con el cuidado, a diferencia de otras cosas, es mucho más fácil identificar la relación, como nos hace mirar las relaciones, es más fácil ser sensible a relaciones de opresión y atender al contexto. O sea, el cuidado, no se puede hablar del cuidado como se habla de la autonomía, como algo abstracto, ¿no? Sino que nos impulsa a hacernos cargo de situaciones concretas. O sea, el cuidado es una respuesta a las necesidades. Entonces se tiene que mirar el problema, la necesidad, las maneras de resolverlo. Entonces yo creo que esto es como cualquier otra cosa. O sea, igual que el feminismo se puede utilizar para lo que sea, ¿no? O sea, hay una moda, un lenguaje que ahora es válido y que ahora está bien utilizarlo y está bien, ¿no? Pero en realidad no se está utilizando el cuidado como un valor político, si no hay esta atención a cuál es la necesidad, cuál es la opresión aquí, cuál es el rol, se está respondiendo a esta necesidad sí o no, ¿no? Se está haciendo en un marco de igualdad sí o no. Entonces, creo que sencillamente es que se utiliza cualquier valor válido socialmente como propaganda política, evidentemente, pero es muy difícil estar comprometido con una ética del cuidado a nivel político y que eso no haga cambiar cosas. Pero bueno, creo que esto lo va a ver muy claramente. Puede leer un poquito a Tronto. Y no sé si está traducido este libro, espero que sí, pero tiene incluso 4 fases del cuidado, como para ver si estamos hablando de prácticas, o sea, nos hace hablar de prácticas esto, no hay otro. Y después hay otro librito muy interesante y muy fácil de leer, que se llama El Manifiesto de los Cuidados, o The Care Manifest, que es muy reciente, es de principios del año pasado, que repasa también las diferentes prácticas de cuidado a todos los niveles. Entonces habla a nivel
exitosas, o sea, exitosas en el momento, porque algo de lo que nos hablan también esta ética es de poner en valor lo que ya está ocurriendo, porque no podríamos sobrevivir sin cuidados. Entonces nos hace atender a diferentes pues, prácticas de cuidado, de cooperación, que cambian un poco la lógica de la competición, del individualismo a diferentes niveles. Y esta es una lectura muy amena y que puede ayudar también. Muchísimas gracias. Perdón si me he extendido demasiado, ¿eh? Ok, bueno, de hecho estamos justos con el tiempo. Con este comentario ya cerramos los trabajos de esta mesa. Y no me resta más que dar las gracias a nuestros 4 ponentes del día de hoy por su participación. Y los invito al siguiente evento a la 1 de la tarde, que es la presentación del libro llamado Conceptos no humanos, el sentido de ser desde su propiedad. El autor se llama Jesús Ferreira, casi no puedo decir algo. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el siguiente evento. Les deseo una buena tarde a todos.